En este segundo video vamos a terminar con el tema trabajo y energía. Vamos a ver fuerzas conservativas y no conservativas, energía potencial gravitatoria, la conservación de la energía mecánica, la energía potencial elástica y terminaremos con la ley de conservación de la energía. Después de este video vamos a tener otro video en el que mostraremos ejemplos y resolveremos las preguntas rápidas que habíamos dejado planteado en el video anterior. Bueno, podemos hacer una clasificación de las fuerzas en dos tipos. Un tipo las denominaremos como fuerzas del tipo conservativo. Una fuerza arquetípica conservativa es la fuerza debido a la gravedad. Probablemente sea el mejor ejemplo de todos. Pensemos en una persona, un clavadista, que se subió a la parte superior de la plataforma, por ejemplo, de 10 metros, y el clavadista tiene que realizar un trabajo en contra de la gravedad para alcanzar, digamos, esa altura de 10 metros. Sin embargo, una vez en la parte superior, puede recuperar ese trabajo como energía cinética cuando salta para zambullirse. Su velocidad, precisamente antes de entrar en el agua, le dará una energía cinética igual al trabajo que hizo contra la gravedad al escalar hasta la parte superior de la plataforma, menos el efectos eventuales de algunas fuerzas disipativas, como puede ser la resistencia del aire o eventualmente la fricción muscular interna. Por lo general, una fuerza no conservativa es una fuerza disipadora, lo que significa que tiende a dispersar aleatoriamente la energía de los cuerpos sobre los que actúa. Continuemos con el análisis. Esa dispersión de energía que hablamos de las fuerzas no conservativas, con frecuencia toma la forma de calor o sonido. La fricción cinética, la fuerza de resistencia del aire, son buenos ejemplos de estas fuerzas no conservativas. También existen otras fuerzas no conservativas, como por ejemplo fuerzas propulsoras, semejante a la fuerza que ejerce un motor de reacción o la hélice de un navío. Otra manera de caracterizar a las fuerzas conservativas y no conservativas es medir el trabajo que lleva a cabo una fuerza sobre un objeto que se desplaza entre dos puntos a lo largo de diferentes trayectorias. El trabajo realizado por la gravedad sobre alguien que se desliza hacia abajo sin fricción es igual al que se lleva a cabo sobre el clavadista desde la misma altura. Es decir, no depende del camino que recorre. Esta igualdad no se cumple para las fuerzas no conservativas. Acá, por ejemplo, para desplazar un libro directamente desde el punto A al punto D, en la figura se necesita una cierta cantidad de trabajo contra la fricción. En cambio, gastaría un determinado trabajo para ir de A hasta D a través de la trayectoria celeste. Pero si quiero ir al punto D partiendo de A y lo hago por la trayectoria esta marcada en marrón, pasando por los puntos B, C y finalmente en el D, se necesita más trabajo. En este caso particular, justamente, digamos, si todos los lados son iguales, justamente se necesitará el triple. Esta observación se puede generar para realizar una definición de una fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa
si el trabajo realizado al mover un objeto entre dos puntos es el mismo sin importar qué trayectoria se considere. Las fuerzas no conservativas no tienen esta propiedad, como vimos en el caso de la fricción cinética al mover el libro. El teorema trabajo y energía se puede reescribir en términos del trabajo invertido por fuerzas conservativas, que lo vamos a abreviar como W sub C, y el trabajo gastado por fuerzas no conservativas, WNC, ya que el trabajo neto es precisamente la suma de estos dos términos. Es decir, la variación de energía cinética es igual a el trabajo que realizan las fuerzas netas y, digamos, lo podemos agrupar en dos tipos. El trabajo que realizan todas las fuerzas conservativas y el trabajo que realizan todas las fuerzas no conservativas. Bien, entonces tenemos que las fuerzas conservativas poseen otra propiedad útil, y es de que esta forma de separar el trabajo es de que el trabajo que realizan las fuerzas conservativas se pueden expresar a través de una variación de la energía potencial. Es decir, es una cantidad que mide la variación de energía dependiendo solamente de el punto inicial y final de la trayectoria que se sigue. Por ejemplo, un objeto con energía cinética puede hacer trabajo sobre otro objeto, como es el caso de un martillo en movimiento para clavar un clavo en una madera. Estamos introduciendo la denominada energía potencial gravitatoria. Pero también, si nosotros consideramos un ladrillo en lo alto de una repisa, también puede ser trabajo. El ladrillo puede caer de la repisa, acelerarse hacia abajo, es decir, adquirir nuevamente energía cinética, golpear el clavo y finalmente clavarlo en la madera, es decir, que puede realizar trabajo. Se dice que el ladrillo tiene asociado una determinada energía potencial, debido a que desde su ubicación sobre la repisa puede hacer potencialmente trabajo. La energía potencial en sí es una propiedad del sistema, de un sistema, en lugar de solamente un objeto aislado, ya que se debe a una posición física en el espacio relativo a un centro de fuerza, como es el caso del clavadista y la Tierra, o el caso de el ladrillo también en el campo gravitatorio terrestre. Podemos suponer a un sistema como un conjunto de objetos que interactúan vía fuerzas u otros procesos en el interior del sistema. La energía potencial es otra manera de ver cómo se hace trabajo por medio de fuerzas conservativas. Es decir, para que podamos definir esa energía potencial gravitatoria, no solamente tengo que tener el objeto en una posición determinada, sino también otro, digamos, un entorno en el que exista algún tipo, digamos, de campo de fuerzas, como es en el caso, digamos, del campo gravitatorio. Para resolver problemas que involucran la gravitación, podemos usar el teorema de trabajo y energía que habíamos visto anteriormente, pero, digamos, se requiere el cálculo del trabajo realizado por la gravedad, es decir, por la fuerza peso, y que en general no es sencillo. Pero para la mayoría de las trayectorias, por ejemplo, una pelota que recorre un arco parabólico, determinar el trabajo gravitacional realizado sobre la piedra requiere técnicas complicadas de cálculo.
afortunadamente, ese tipo de problemas puede ser resuelto en una forma más simple, a través de la energía potencial. Recordemos que el peso, es decir, la fuerza gravitatoria, es una fuerza conservativa. Y para toda fuerza conservativa se puede encontrar una expresión especial conocida como función de energía potencial que nos permitirá calcular el trabajo que realiza en una forma muy cómoda. Al evaluar esa función en dos puntos cualesquiera en una trayectoria del objeto en movimiento y encontrando la diferencia, nos va a dar como resultado el negativo del trabajo realizado por esa fuerza entre los dos puntos. Ahora, digamos, más adelante vamos a aclarar este aspecto. Adicionalmente, otra ventaja es de que la energía potencial, al igual que el trabajo y la energía cinética, es una cantidad escalar. Lo primero que vamos a hacer es determinar el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto cuando éste se traslada de una posición a otra. Vamos a ver que el negativo de ese trabajo es el cambio de energía potencial gravitacional del sistema mediante una definición adecuada. Y a partir de esa expresión es posible identificar la función energía potencial. Bien, veamos cómo podemos aclarar este asunto. En la figura tenemos un libro de masa m que cae desde una altura I sub i hasta una altura I sub f, es decir, desde una altura inicial hasta una altura final, donde las coordenadas i las estoy considerando positivas hacia arriba, es decir, por encima de la superficie terrestre. Y estoy despreciando la fuerza de fricción del aire, de tal modo que la única fuerza que actúa sobre el libro es la gravedad. Entonces, ¿cuánto trabajo se realizó? La magnitud de la fuerza, peso, habíamos visto que es mg, y la magnitud del desplazamiento, delta I, es igual a I sub I menos I sub F. Es decir, un número, esto me da una diferencia positiva, porque I sub I es mayor que I sub F. Además, tengo de que los vectores F, es decir, el peso, y el delta I, están apuntando hacia abajo. De manera que el ángulo que se forma entre ellos es de 0 grados. Por lo tanto, si aplicamos la definición de trabajo, que el trabajo que va a realizar la fuerza gravitacional es igual a el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, voy a tener que el producto es el de mg multiplicado por el módulo del desplazamiento, que es igual a la diferencia entre la posición inicial y la final, I sub I menos I sub F, y el coseno del ángulo que forma, que vale 0 grados. Este coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el trabajo que realiza el peso lo puedo expresar como menos mg multiplicado por la diferencia de la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Esta ecuación del trabajo gravitacional se cumple para cualquier objeto, independientemente de su trayectoria en el espacio, ya que la fuerza gravitacional es conservativa. Entonces, el trabajo del peso aparecerá como el trabajo realizado por la gravedad en el teorema de trabajo y energía. Entonces podemos escribir
que el trabajo neto es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de el peso, que en este caso está representando a el trabajo de todas las fuerzas conservativas. Estamos suponiendo de que no actúa ninguna otra fuerza conservativa. Y esto es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas menos la expresión que habíamos calculado para el trabajo es igual a la variación de energía cinética. A partir de acá, puedo despejar de que el trabajo de las fuerzas no conservativas, es decir, de las otras fuerzas, es igual a la variación de la energía cinética más, o sea, porque pasó sumando, el peso multiplicado por la diferencia de las posiciones I sub F menos I sub I. Ahora, por definición, vamos a hacer la conexión entre el trabajo gravitacional y la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria U sub G de un sistema que consiste en la Tierra y el objeto de masa m cerca de la superficie terrestre se define en forma genérica como U sub G igual a mg por I, donde G, como habíamos visto, es la aceleración de la gravedad e I es la posición vertical de la masa relativa a la superficie de la Tierra, o, como veremos dentro de un rato, cualquier otro punto que se tome como referencia. La unidad en el sistema internacional de la energía potencial gravitatoria, como la de cualquier energía, es el Joule. Entonces, con esta definición que teníamos de energía potencial gravitatoria, tenemos de que I igual 0 correspondería a la superficie de la Tierra. Pero esto no es estrictamente necesario, sino que lo que realmente importa son las diferencias entre las energías potenciales. Por tanto, la energía potencial gravitacional asociada con un objeto ubicado cerca de la superficie terrestre es el peso del objeto multiplicado por su posición vertical I sobre la Tierra. De esta definición tenemos la correspondencia entre el trabajo gravitacional y la energía potencial gravitatoria. Es decir, que el trabajo WG que habíamos visto de que daba este resultado, lo podemos expresar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, es decir, menos energía potencial gravitatoria final menos la inicial. Es decir, como habíamos anunciado, el trabajo realizado por la gravedad es el mismo que el negativo del cambio de la energía potencial gravitatoria. Bien, ahora vamos a aclarar un poquito el tema de los niveles de referencia para determinar la energía potencial gravitatoria. En la solución de los problemas que involucran a la energía potencial gravitatoria, es importante optar con un punto de referencia en el cual la energía potencial se adopte en forma arbitraria como cero. La elección es completamente arbitraria, ya que la cantidad importante es la variación del cambio de energía potencial. Y este resultado va a ser independiente de la elección del punto de referencia. Lo que sí es de que una vez que se decide esta posición, debe permanecer fija para el resto del problema que estoy considerando.
Bueno, habitualmente se puede elegir la superficie de la Tierra como la posición de referencia para la energía potencial, para que sea cero. Pero, digamos, de acuerdo al enunciado que tenga en el problema, puede haber una posición más conveniente que pueda ser utilizada. Vamos a ver algún ejemplo en el que mostremos esta elección arbitraria que podemos hacer. Bueno, vamos a hablar ahora de la conservación de la energía mecánica. En física, los principios de conservación desempeñan un papel muy importante. Cuando una cantidad física se conserva, el valor numérico de esa cantidad permanece igual en todo el proceso físico. Aunque la forma de la cantidad puede cambiar en alguna forma, su valor inicial y su valor final terminan resultando iguales. La energía cinética K de un objeto que está cayendo bajo la influencia de la gravedad está cambiando en forma constante, al igual que lo está haciendo la energía potencial gravitatoria. Por tanto, es evidente que estas cantidades, la energía cinética por un lado y la energía potencial gravitatoria por otra, no se conservan. Sin embargo, ya que todas las fuerzas conservativas no conservativas se suponen ausentes, y si además la única fuerza que actúa es el peso, se llega a el siguiente resultado. Como el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero y como el trabajo neto, por lo tanto, es igual al trabajo que realiza el peso, es decir, la fuerza gravitacional, puedo escribir de que el trabajo que realiza el peso es igual a la variación de la energía cinética. Por lo tanto, y por lo tanto, digamos, W sub G es igual al trabajo neto. Entonces, aplicando el teorema de trabajo y energía, voy a tener que la variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza gravitacional y que a su vez, es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Pasando la variación de la energía gravitatoria al segundo miembro, es decir, al miembro que está a la variación de la energía cinética, me va a quedar la siguiente igualdad, que la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria es cero. O escrita de otra forma, que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria es igual a la energía cinética final más la energía cinética, perdón, la energía potencial gravitatoria final. De acuerdo con esta ecuación, la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria permanece constante todo el tiempo y por lo tanto es una cantidad que se conserva. Vamos a llamar energía mecánica total al término E mayúscula igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Y este resultado se señala como que la energía mecánica total se conserva. Dentro de un rato vamos a introducir alguna otra energía potencial, como va a ser la energía potencial elástica, y en ese caso la energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales, que las vamos a representar en forma genérica con la letra U. Entonces, en cualquier sistema aislado de objetos que interactúan solo a través de fuerzas conservativas, la energía mecánica total, E igual
K más U, es decir, energía cinética más, más energías potenciales, de ese sistema permanece igual en todo momento. Si la fuerza gravitatoria es la única fuerza que hace trabajo dentro de un sistema, entonces el principio de conservación de energía mecánica adquiere la siguiente forma. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por I sub I, siendo I sub I la distancia con respecto a un referencial considerado como de energía potencial gravitatoria cero, es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado más el peso multiplicado por la distancia final al nivel de referencia que se consideró como cero de energía potencial gravitatoria. Bueno, esta forma de la ecuación es particularmente útil para resolver problemas que solo involucran la gravedad, es decir, el efecto del peso como única fuerza conservativa que interviene. Pero términos nuevos, como les mencionaba, pueden agregarse para otras fuerzas conservativas. En general, debe haber términos de la energía cinética para cada objeto en el sistema y términos de la energía potencial gravitatoria para todo par de objetos. Se deben sumar términos adicionales cuando intervienen otro tipo de fuerzas conservativas presentes, como vamos a ver a continuación con las fuerzas de un resorte, es decir, la energía potencial elástica. Bueno, la energía potencial elástica. Esta forma de energía, que no tiene una naturaleza gravitacional, como por ejemplo la que resulta de un resorte o la de una banda elástica, por ejemplo, de una onda. El trabajo es efectuado por la fuerza que deforma al elemento, y este trabajo se almacena en dicho elemento hasta que deja de estar deformado, es decir, hasta que, digamos, se relaja. Por ejemplo, comprimo un resorte, realizo una fuerza y, digamos, el trabajo que estoy realizando contra el resorte se está almacenando en el resorte como una forma de energía potencial elástica que, en el caso de yo liberar la fuerza que estoy ejerciendo sobre el resorte, ese resorte puede realizar un trabajo. Se describe el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable como energía potencial elástica y lo vamos a simbolizar como U sub EL de elástica. Un cuerpo es elástico si recupera su forma y tamaños originales después de deformarse. Esto también es un concepto idealizado. Vamos a ver el almacenamiento de energía en un resorte ideal. Experimentalmente obtenemos el resultado siguiente, que para mantener un resorte ideal estirado o comprimido una distancia X, debemos realizar una fuerza cuyo módulo es igual a una constante de proporcionalidad K multiplicado por X, que es la distancia que estamos deformando el resorte. K es lo que se denomina la constante de fuerza del resorte. Por tanto, si yo estoy realizando una fuerza igual a K por X, digamos, por el principio de acción y reacción, el resorte va a realizar una fuerza igual a menos K por X, es decir, opuesta a la que estaría realizando yo. La constante K es la constante de proporcionalidad o constante del resorte que se expresa en unidades de newtons por metros. Y esta ecuación se conoce como la ley de Hooke en honor
a Robert Hooke, que fue el que descubrió esta relación. La fuerza F sub R habitualmente se conoce como fuerza de restitución debido a que el resorte siempre ejerce una fuerza en una dirección opuesta al desplazamiento de su extremo, de forma que tiende a restituir todo lo que está unido al resorte a su posición original. Para valores positivos de X, la fuerza es negativa, apuntando de regreso hacia la posición de equilibrio en X igual 0. Es decir, en X igual 0, si nos fijamos, la fuerza del resorte es 0. Y para X negativa, la fuerza es positiva, una vez más también apuntando hacia X igual 0. Vamos a visualizarlo esto a través de la siguiente figura. En la figura A tengo un resorte en su posición de equilibrio, es decir, en la posición de equilibrio la denoto como X igual 0, y esto significa que no está ni estirado ni comprimido. Al empujar yo un bloque de masa M, hago de que el resorte se comprima una distancia X. ¿Sí? Aunque X en principio es simplemente una coordenada, para los resortes esto representa el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio que para todos nuestros propósitos es considerada como X igual 0. Si yo suelto, o sea, libero el bloque, como se muestra en la figura C, se libera una cierta energía que se transfiere al bloque y se transforma como una energía cinética. Vamos a ver cómo podemos calcular este término de la energía potencial elástica que, digamos, vamos a ver que se puede expresar como un medio de la constante del resorte multiplicada por x al cuadrado. Bueno, se puede considerar que la energía almacenada se origina a causa del trabajo que realizo para comprimir o estirar ese resorte. Vamos a considerar un resorte horizontal y una masa M en la posición de equilibrio. Y vamos a determinar el trabajo realizado por el resorte cuando es comprimido por una fuerza aplicada desde el equilibrio hasta un desplazamiento X. La fuerza del resorte, como dijimos, va a apuntar en la dirección opuesta al movimiento, de tal modo que se espera de que el trabajo sea negativo, ¿sí? Porque la fuerza del resorte se opone a la dirección del desplazamiento. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para calcular ese trabajo que se realiza para comprimir el resorte? Bueno, cuando tenemos una situación de una fuerza constante como la gravedad cerca de la superficie de la Tierra, encontramos que el trabajo realizado sobre un objeto es multiplicar la fuerza gravitacional por el desplazamiento vertical del objeto. Pero este resultado es un resultado que habíamos mencionado solamente es aplicable para el caso de fuerzas constantes, que no es el caso del resorte, donde la fuerza es variable debido a que a medida que yo estoy moviendo o comprimiendo el resorte, el valor de X varía. Por ejemplo, si aumenta el valor de X, también va a aumentar el valor de la fuerza. Pero esta variación es una variación lineal. Entonces, en lugar de eso, podemos aplicar para calcular el trabajo la fuerza media. Bueno, ¿y cuánto valdrá la fuerza media que se realiza sobre el resorte?
Bueno, la fuerza media va a ser, como varía linealmente, la semisuma entre la fuerza inicial más la fuerza final dividido 2. La fuerza inicial, que es la que tengo cuando el resorte, es decir, que la que realizo cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado, es decir, cuando X vale 0, también vale 0, o sea que F sub 0 vale 0. Y la fuerza final, habíamos visto, para una compresión igual a X vale menos K por X. Menos K por X debido a que es la fuerza que está realizando el resorte, que es opuesta a la que yo realizo y que vale K por X. Entonces, la fuerza media que realiza el resorte es menos K por X sobre 2. Entonces, si esta es la fuerza media, el trabajo medio realizado por el resorte va a ser esta fuerza media por el desplazamiento total. Y el desplazamiento total vale X. Por lo tanto, el trabajo que realiza el resorte sobre el objeto es igual a menos K por X cuadrado sobre 2. En general, cuando se estira o se comprime el resorte desde una posición X sub I hasta una posición X final, el trabajo realizado por el resorte lo puedo escribir de la siguiente forma. Menos un medio de K por X final al cuadrado menos un medio de K por X sub I al cuadrado. Es decir, queremos expresarlo de esta forma para poder definir una energía potencial elástica y definir el trabajo, y a través de la definición de la energía potencial elástica, poder expresar que el trabajo que realiza el resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica, de una manera semejante a lo que hicimos con la energía potencial gravitatoria. Bueno, entonces podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y el final del desplazamiento. Entonces, definimos la energía potencial elástica como un medio de K por X al cuadrado. K, la constante del resorte, y X, la deformación que experimenta el resorte. Fíjense de que este es el negativo del trabajo que realiza el resorte para, digamos, realizar un trabajo desde X igual 0 a una posición X genérica. Entonces podemos expresar el trabajo efectuado por el resorte sobre el objeto por la fuerza elástica en términos de el cambio en la energía potencial elástica. Y entonces podemos escribir de que el trabajo que realiza el resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica. Es decir, a la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. Como puede observarse, la energía potencial elástica siempre es positiva, porque si yo represento el valor de la energía, ya sea tanto para valores de X mayores de 0, es decir, cuando se estira el resorte, o cuando se comprime el resorte, es decir, X menores que 0, la energía elástica me da positiva y su comportamiento es el comportamiento de una parábola. Para que esta definición sea correcta, tengo que definir X igual 0 en la posición donde el resorte no está estirado ni comprimido. O sea, no puedo cambiar el referencial, es decir, no tengo la libertad de elegir mi referencial de energía potencial elástica en forma arbitraria, sino que siempre
tengo que considerar en la posición x igual 0. Bueno, algunas diferencias entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Bueno, primero digamos que se definen en forma distinta. Y otra, digamos, diferencia es la que mencionaba recién. No tengo la libertad de elegir x igual 0 en cualquier posición, sino que tiene que corresponder al punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Bueno, puedo extender el teorema trabajo y energía de modo tal de poder adoptar esta nueva definición que hice de la energía potencial elástica. En forma total, digamos, en forma general tenía de que la variación de energía cinética, es decir, el K final menos el K inicial, era igual al trabajo total realizado por todas las fuerzas. Vamos a considerar, a cambiar los subíndices. Vamos a considerar que el punto inicial lo representamos como 1 y el punto final como 2. Entonces, si la fuerza elástica es la única que realiza trabajo sobre el cuerpo, entonces tengo de que el trabajo total, es decir, estoy considerando que no hay energía, no hay trabajos de fuerzas no conservativas ni de otras fuerzas conservativas, como por ejemplo el peso, es decir, el peso no realiza trabajo, tengo que el trabajo total, entonces, con esta suposición, es igual a el trabajo que realiza el resorte. Y esto habíamos visto que es igual a la energía potencial inicial menos la final, es decir, a menos la variación de energía potencial elástica. Entonces, puedo escribir la siguiente ecuación, de que la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial elástica final. Escribiendo explícitamente las expresiones, puedo escribir la siguiente igualdad. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, tengo una situación en que, aparte de fuerzas elásticas del tipo del resorte, actúa una energía potencial gravitatoria? Bueno, el teorema trabajo y energía sigue siendo válido. Entonces, lo que debo de incluir es lo siguiente. En el primer miembro voy a tener la energía cinética inicial, la energía potencial gravitatoria inicial, la energía elástica inicial, más el trabajo de cualquier otra fuerza. Esto podría ser trabajo de fuerzas no conservativas u otro tipo de fuerza que puede ser conservativa, que no sea ni del tipo elástico ni del tipo gravitatorio. Y esto va a ser igual entonces a la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más la energía elástica final. Si actúan solamente, esta sería la forma más general de relación entre energía cinética, energía potencial y energías potenciales, y el trabajo realizado por otras fuerzas. Cuando hablo de energías potenciales, estoy incluyendo la energía elástica y la energía gravitatoria. Es decir, que en este U sub 1, en este U genérico, estoy incluyendo la gravitatoria, la elástica y eventualmente alguna otra energía
proveniente de alguna fuerza conservativa. Entonces, el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica, es decir, K más U del sistema, donde U, la energía potencial a secas, es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. La energía mecánica total la voy a denominar como K más U. El sistema que estoy considerando, por un lado, es el cuerpo con masa y la Tierra, y además el resorte de constante K que está interviniendo con los casos, digamos, con los cuerpos que estoy analizando en mi sistema. Una ecuación, digamos, si yo tengo, por ejemplo, que el trabajo que realiza, digamos, otras fuerzas es positivo, el término de la energía potencial más el término de la energía cinética, es decir, la energía mecánica total aumenta. Si en cambio el trabajo que realizan las otras fuerzas es negativo, la energía mecánica disminuye. Como es el caso de que si, por ejemplo, entre las otras fuerzas están actuando fuerzas del tipo disipativo, como la fuerza de fricción. Entonces, ahí lo que se produce es de que la energía mecánica final va a ser menor que la energía mecánica inicial. Bien, recapitulando, teníamos que el teorema trabajo y energía establecía de que el trabajo que realizaban todas las fuerzas, incluyendo conservativas y no conservativas, era igual a la variación de la energía cinética. Si solamente actúan fuerzas gravitatorias y elásticas, voy a tener de que el trabajo total es igual al trabajo que realiza el peso más el trabajo que realiza el resorte. Pero a través de la relación que existe entre el trabajo, tanto el trabajo que realiza el peso como el trabajo que realiza el resorte, en ambos casos es igual a menos la variación de la energía potencial asociada. En el caso del peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Y en el caso del resorte, menos la variación de la energía potencial elástica. ¿Sí? Sustituyo estos dos trabajos, o lo que es lo mismo, puedo poner de que la variación de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica es cero. O deshaciendo lo que es las variaciones estas como diferencia del estado final menos el inicial, puedo expresar la siguiente relación. Habíamos dicho de que el término de energía cinética más la energía potencial, que en este caso estamos incluyendo la gravitatoria y elástica, se llamaba energía mecánica total del sistema, es decir, K más U igual. Una ecuación más general de la relación entre las energías cinéticas y las energías potenciales es aquel que incluye el trabajo realizado por otros, como mencionábamos. Es decir, agrego, digamos, este término en el primer miembro, en el miembro de las energías iniciales, el trabajo que realizan otras. Y este trabajo podrá ser positivo o negativo. Como les mencionaba, en el caso de cuando actúan fuerzas de fricción, el trabajo que realiza la fuerza de fricción es negativa. Bien, y para terminar, vamos a expresar
el principio o la ley de la conservación de la energía. Y tenemos los siguientes. Las fuerzas no conservativas no pueden representarse en términos de una energía potencial, pero se pueden describir sus efectos en términos de energías distintas a las energías que hemos visto del tipo cinético y potencial. Por ejemplo, cuando un automóvil frena y derrapa hasta detenerse, se calientan los neumáticos y el camino. Esa energía asociada a este cambio en el estado de los materiales se denomina energía interna. Cuando se eleva la temperatura de un cuerpo, se dice que se produce un aumento de su energía interna. Este concepto, digamos, se va a ver con más detalle cuando se estudie termodinámica. Si se reduce su temperatura, disminuye la energía interna. Un bloque que se desliza sobre una superficie áspera, la fricción realiza un trabajo negativo sobre el bloque. Y el cambio de la energía interna del bloque y de la superficie es positivo, ya que ambos se calientan. Experimentos meticulosos han demostrado que el aumento de la energía interna es exactamente igual al valor absoluto del trabajo efectuado por la fricción. Es decir, que se puede escribir que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo que realizan otras fuerzas, por ejemplo, las fuerzas no conservativas. Entonces, se puede introducir, sustituyendo el trabajo que realizan otras por la variación de energía interna, y escribir una expresión general de lo que se denomina la ley de la conservación de la energía, y que se expresa de la siguiente forma. La variación de la energía cinética más la variación de las energías potenciales, más la variación de la energía interna es igual a cero. Es decir, en un proceso determinado, la energía cinética, potencial e interna pueden cambiar en el sistema, pero la suma de todos esos cambios siempre es cero. Si ampliamos nuestra definición de energía para incluir la energía interna, la ecuación anterior indica que la energía nunca se crea ni se destruye, sino simplemente cambia de forma. Y podemos decir de que no se ha observado ninguna excepción a esta regla. La relación entre la energía interna, los cambios de temperatura, el calor y el trabajo son temas de estudio del campo de la física, como mencioné, de la termodinámica. Bueno, vamos a dejar por acá y damos por terminado el tema trabajo y energía, y vamos a tener un video en el que vamos a ver algunos ejemplos.